Hola amigos, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a hablar o vamos a estar estudiando el Salmo 46 y el título que lleva esta porción es Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando uno observa una declaración como esta, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, indudablemente nos dice que el salmista tiene la revelación de Dios como amparo y fortaleza. ¿A qué me refiero cuando yo digo la revelación? A lo que me refiero es que tuvo un encuentro personal con Dios y lo conoció a Él como un amparo y como una fortaleza para su vida. Y nosotros encontramos en diferentes versículos cuando dice Dios es mi salvación. Y si una persona puede decir Dios es mi salvación es porque tuvo un encuentro personal con el Dios de salvación y ahora lo entiende como eso, tiene esa revelación y tiene esa convicción de que Él es su salvación. De esa misma manera, cada uno de nosotros necesita saber con qué área de Dios necesita tener un encuentro personal. Porque una cosa es que Dios es salvación y eso está muy bien, en términos generales Él es salvación. Otra cosa es que usted y yo lo conozcamos como el Dios de salvación. Nosotros sabemos que Dios es nuestra sanidad y eso es claro, pero usted lo conoce como el Dios de sanidad, yo lo conozco personalmente como el Dios de sanidad, porque si nosotros sabemos que hay algunas áreas de nuestra vida en el que nosotros no hemos tenido un encuentro personal con Dios, no hemos tenido un encuentro con el Dios de santidad o con el Dios de justicia, con el juez, no hemos tenido un encuentro con el Dios maestro, eso es uno de las áreas en que yo he conocido al Padre, en que yo he tenido un encuentro personal con el Señor. Cuando tomé la decisión de decirle yo quiero la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, yo quiero conocerte, yo quiero que me enseñes las escrituras, yo quiero la revelación de tu palabra. Es tu palabra y nadie mejor que tú me puede enseñar tu palabra y revelar tu palabra. Allí tuve un encuentro personal con el Dios de maestro, el maestro mío. Entonces, esa es la invitación en este momento. Nosotros vamos a empezar a observar este salmo, pero que nosotros podamos decir en un punto. Nosotros tenemos que identificar en qué áreas de nuestra vida estamos necesitando tener un encuentro con Dios. Y por eso la Escritura dice en el libro de Santiago, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el que da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, si nosotros sabemos que estamos faltos de sabiduría, necesitamos un encuentro con el Dios de sabiduría, con el Espíritu Santo. Si sabemos que estamos faltos de inteligencia, necesitamos un encuentro con el Dios de inteligencia. Si sabemos que necesitamos el consejo de Él, necesitamos un encuentro con el Dios de consejo. Si necesitamos tener el temor de Jehová, que es fundamental en nuestras vidas, y ya he hablado en otras porciones a qué se refiere el temor de Jehová, que es una aprehensión al mal porque no queremos perder nuestra relación con Dios. Entonces es posible que nosotros necesitamos tener un encuentro con el temor de Jehová. Así que observemos en qué áreas necesitamos tener un encuentro y busquemos tener ese encuentro y miremos lo que el salmista nos puede enseñar acerca de ese encuentro con Dios. Dice así la Escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esa es su revelación ahorita, y si es su revelación es su convicción, y si es su convicción vive por eso. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces él técnicamente lo define como saber que Dios es mi amparo y saber que es mi fortaleza, es saber que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, cuando una persona entiende que Él es fortaleza y amparo, entonces no va a tener temor de nada de lo que pueda suceder. Dice el verso 4. Aquí en esa porción entra Él a explicar la forma como tuvo ese encuentro, como ve Él a Dios, como pudo entenderlo y verlo e imaginarlo sabiendo que Él es el amparo y el auxilio. Y es allí donde nosotros tenemos que ir a ese punto de la oración, a ese encuentro y saber cómo nosotros activamos todos nuestros sentidos y nos sintonizamos con Dios para que Él nos enseñe a través de una visión, a través de un sueño, a través de la palabra, y nosotros logremos tener ese encuentro. Aquí está, dice verso 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Entonces dice que hay un río que sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de la morada del Altísimo. Entonces hablando, hay una ciudad de Dios, allí está la casa o monte del Señor, está el monte, la casa del Señor, está el santuario, está el lugar de su morada. Y es diciendo,
yo tuve la experiencia de ir allí y nosotros observamos a través de todas las escrituras que a veces se habla y subir al monte del Señor y estar en los atrios y estar en su lugar santo y estar en el templo, estar en su lugar santísimo, estar en su morada, estar en su habitación, estar en su casa. Es eso, me encontré con Él. ¿Y dónde me encontré con Él? A eso se refiere. Verso 5 dice: Dios está en medio de ella, hablando de la ciudad, de su morada. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Dice, a su voz, no importa si los reinos, si las naciones planeen lo que planeen o formen guerra o hagan lo que hagan, cuando Dios habla, todo se derrite. Cuando nosotros podemos entender eso y ver ese, si Dios es conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Aunque se levantaren naciones completas en contra de mí, Él está conmigo y yo estoy confiado en eso. A eso se está refiriendo. Verso 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, lo está mirando no solamente como un amparo y una fortaleza, sino como un refugio. Y está diciendo, Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Lo conocemos ahora como refugio. Dice el verso 8. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y queman los carros en el fuego. Entonces, lo que está diciendo aquí el salmista es, si hay una guerra, si hay conflictos, si las naciones se levantan, suceda lo que suceda en ese ámbito, yo estoy confiado, dice el salmista, yo estoy completamente tranquilo por una razón, es que yo ahora lo conozco a Él como amparo, como refugio, como fortaleza. Y todas esas palabras tienen una misma connotación, y es que el refugio, usted, hay problemas, hay dificultades, usted se esconde allí en el refugio, usted es protegido en el refugio. La fortaleza está hablando como el castillo ese grande. Hay un castillo y las fortalezas son todas esas paredes exteriores que protegen todos los que están dentro. Entonces usted se mete allí, aunque venga el ejército enemigo, aunque vengan los enemigos, usted allí no puede ser tocado, porque no es cualquier fortaleza, es la fortaleza de Dios. Está diciendo amparo, está hablando de protección, donde usted se ampara, donde usted se protege en un momento de dificultad. Entonces está planteando, se pueden levantar guerras, pero si el Señor emite su voz, los enemigos se derriten. Pero no solamente eso, Él le dice, vengan ustedes y observen. Es como decir, yo tuve un encuentro personal con el Dios que es amparo, fortaleza y refugio. Yo los invito a ustedes que ustedes vengan y observen. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra. Pueden levantarse la guerra, que se levante, pero si el Señor dice que cesa, cesa. Dice que quiebra el arco, es decir, quiebra las armas del enemigo, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está hablando de los carros porque en la antigüedad, pues considerar que se tenían carros y jinetes era tener poderío militar. Y tener las herramientas, las armas, que tener el arco y la lanza, era tener las armas y tener los caballos, era el poderío militar de la época. Está diciendo, se puede levantar una nación con todo el poderío militar que quiera, pero si el Señor habla, ellos se derriten. Y el Señor es el que puede hacer cesar una guerra, pero no solamente eso, Él quiebra el arco de ellos y corta la lanza y quema los carros. Y nosotros lo vemos a través de toda la historia bíblica. Vemos en muchas ocasiones cuando el pueblo de Dios se enfrentaba a los enemigos. A veces el Señor solamente les decía toquen sus cuernos, a veces les decía den vueltas, a veces les decían griten, porque el Señor era el que peleaba las batallas, Él era el que iba delante de ellos. Ellos aprendieron a conocerlo como el Dios que enfrentaba las guerras, Dios de los ejércitos de Dios. Así, miremos entonces lo que dice ahorita el verso 10. Y aquí hay algo que es clave y es de esas perlas hermosas que uno tiene que rescatar constantemente en la escritura. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Entonces, es una invitación de parte de Dios. Primero decía el salmista, venid y ved las obras de Dios. Venid y ved lo que Él hace con los enemigos.
Y ahora es Dios que hace la invitación. Dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Y es allí donde nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Dios, en la quietud. Y estamos hablando de la quietud del espíritu. ¿Sabe que el espíritu es el estado de ánimo? Entonces yo, por ejemplo, tengo un estado de ánimo apurado, preocupado por todas las cosas que tengo que hacer, preocupados porque hay que pagar los biles, porque tengo que hacer esto, qué sé yo, por cualquier cosa, angustiado a veces. Y el Señor siempre nos invita a que nosotros hagamos un reposo semanal, que tengamos un tiempo de reposo, y en ese tiempo de reposo nosotros nos conectemos con Dios, nos sintonicemos, nos ubiquemos en la misma frecuencia. Y cuando nosotros estamos allí ubicados en la misma frecuencia, porque estamos en la quietud del espíritu, esperando inquirir en su corazón, en su alma, en su espíritu, pudiendo captar todo de él, entonces cuando él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él quiere tener ese encuentro personal con nosotros. Él quiere que nos encontremos con él. Él quiere que tengamos esa revelación del Dios de todo poder, del Dios todopoderoso. Así que dice él, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aquí está esa revelación. Si él es amparo, fortaleza, refugio, él deshace al enemigo, él quiebra todas sus armas, él quema todos sus carros, que es su poderío militar. Finalmente, en el verso 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué bendición! Y de esa misma dimensión y de esa misma connotación nosotros tenemos que tomar todas las áreas en las que necesitamos tener un encuentro personal. Nuestro Dios, el gran yo soy, es suficiente para nosotros. Depende de nosotros que busquemos conocerlos en aquellas áreas donde no lo hemos conocido. Y con toda seguridad eso hará una diferencia muy grande en nuestras vidas. Que la gracia del Señor sea con cada una de ustedes. Bendiciones. Bye.